Comienzo a esta comisión de educación adicional y, si les parece, empezamos con las sustituciones de los grupos. Grupo Socialista, ¿alguna sustitución? Muy buenos días a todos. Manuel Hernández Cerezo sustituye al compañero Pérez del Pino y Jorge González sustituye a la compañera Yaisa López Landí. Muchas gracias. Grupo Nacionalista Canario, ¿alguna sustitución? Grupo Popular, ¿alguna sustitución? Está presente la portavoz de Nueva Canaria Bloque Canarista, el portavoz del Grupo Vox y la diputada no adscrita. Dicho esto, si les parece, empezamos con el orden del día. Hoy tenemos un único punto, que es una comparecencia presencial de la señora presidenta del Consejo Escolar de Canarias y de los coordinadores del informe sobre la realidad educativa de Canarias 2026, contexto, escolarización y recursos, a petición de todos los grupos que conforman esta comisión y el Pleno del Parlamento. La exposición estará a cargo de doña Natalia Álvarez Martín, por un tiempo máximo de 10 minutos y a continuación seguirá esa intervención la señora Carmen Nieves Pérez Sánchez y finalizará la misma el señor David Coiduras León. Ellos ya saben la dinámica de esta comisión porque no es la primera vez que vienen, así que pues cuando usted quiera, señora Álvarez Martín, tiene un tiempo máximo de 10 minutos para su primera intervención. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, gracias a todos los grupos parlamentarios por considerar oportuno que el Consejo Escolar de Canarias les informe presencialmente de este informe sobre la realidad educativa de nuestras islas en este 2026. Darle las gracias a todos los grupos, pero también especialmente a la presidenta del grupo, María Saavedra, con quien nos hemos coordinado para esta comparecencia. Como ella ha dicho, vengo acompañada por los coordinadores que han llevado a nivel interno del Consejo la coordinación de este informe. La compañera Carmen Nieves Pérez Sánchez, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna y es representante de dicha universidad en el Consejo Escolar de Canarias, y David Coiduras León, que es técnico del Consejo Escolar de Canarias. Sí les tengo que decir que este informe, que es el 9º que realizamos desde 1991, es un informe general que periódicamente hacemos sobre un análisis panorámico de cómo está en nuestro sistema educativo. Ha sido un informe, como es habitual en el Consejo, con un trabajo colectivo a lo largo del curso pasado y parte de este, y que fue aprobado en un pleno del Consejo Escolar en marzo. Posteriormente ya lo hemos presentado a partir de finales de abril y este mes de mayo. Hemos utilizado distintas fuentes, como siempre, fuentes sobre todo procedentes de informes internacionales, del Ministerio de Educación, del Consejo Escolar del Estado, de la Consejería de Educación, del ISTAC, de la Agencia Canaria de Evaluación, etcétera. Es decir, lo que hacemos es que a partir de esa fuente realizamos un análisis y establecemos unas consideraciones y confluimos en el consenso de unas propuestas de mejora. Este informe tiene 3 partes, 3 capítulos. Un capítulo dedicado al contexto social que rodea nuestro sistema educativo, porque influye bastante nuestra realidad social en el sistema. En segundo lugar, lo hemos dedicado especialmente a escolarización, es decir, cómo está la organización del sistema internamente en este momento. Y, por último, todo lo que tiene que ver con recursos, inversión en educación, etc. Nos quedaría pendiente todo el tema que tiene que ver con resultados educativos, que es una separata que esperamos abordar próximamente. Desde el anterior, que fue en 2020, a este de 2026, hemos publicado 2 informes que diríamos complementarios del que estamos presentándoles hoy aquí. Uno dedicado a las políticas para la igualdad de oportunidades y la equidad educativa, que publicamos en 2023,
Y después, el año pasado, presentamos uno sobre participación educativa, especialmente la participación que realizan y que desarrollan las familias, tanto en los centros educativos como a nivel comunitario. En este informe, si nos centramos en la parte del contexto, hemos dedicado una parte a todo lo que tiene que ver con la parte demográfica, cómo es nuestra población canaria en estos momentos. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que les estamos proyectando, la población canaria se ha venido envejeciendo de forma natural, es decir, del crecimiento vegetativo, debido sobre todo, como ustedes pueden ver, a una bajada continuada de la natalidad. Esto nos lleva a una pirámide en forma de ánfora, que son las pirámides de población típicas de poblaciones desarrolladas, en donde la natalidad retrocede. Y como ven, en el nuestro va retrocediendo la base de la pirámide, mientras aumenta la parte del centro de la pirámide, de la parte que tiene que ver con ese envejecimiento. ¿Cómo se está cubriendo esto? Pues con la migración. La llegada de migrantes, especialmente, como pueden ver ahí, de migrantes europeos y latinoamericanos. Especialmente en el caso europeo domina la parte de Italia, seguida de Reino Unido, y en el caso latinoamericano, especialmente Venezuela, Colombia y Cuba. En muchos de estos casos son realmente retornos familiares de antiguas familias que emigraron a América y ahora vuelven sus hijos o nietos, ¿no? Y esto es lo que está en muchas zonas, como es el caso, por ejemplo, de las Islas Verdes, especialmente La Palma, La Gomera y El Hierro, está cubriendo el envejecimiento de la población de estas islas, con la llegada de este alumnado, hijos de los migrantes, ¿no? Lo que sí está claro es que en Canarias tenemos una distribución desigual de la población. Tenemos zonas muy tensionadas, las zonas más turísticas donde puede haber oferta de empleo, y las islas orientales, mientras que las islas, como digo, verdes, pues son islas más envejecidas, con zonas estancadas. Y aparte de eso, las medianías de las islas grandes también son zonas ligeramente envejecidas. Esto nosotros creemos que lo está abordando ya la Administración canaria cuando pone sobre la mesa la estrategia para el reto demográfico, porque ese desequilibrio que tenemos a nivel de las islas. También detectamos que las zonas dormitorio de esas zonas donde hay empleo son las más tensionadas a nivel escolar también por la demanda que hay de plazas escolares. ¿Sigue, David? Aquí tenemos la matrícula de alumnado. Como ustedes ven, la mayoría del alumnado está concentrado en la enseñanza obligatoria y en la enseñanza infantil, con un crecimiento que esperamos que siga aumentando en 0 a 3 años, porque a medida que vaya avanzando el plan previsto, esperamos que en ese tramo de 0 a 3 años vaya creciendo. En el resto, como ustedes ven, hay unos retrocesos en la matrícula, precisamente por lo que decíamos del envejecimiento, mientras que hay una demanda cada vez mayor de todo lo que tiene que ver con la formación profesional. En la formación profesional, la misma demanda que está teniendo el mundo económico está llevando a que la población acuda y a llevar a sus hijos a estas enseñanzas. Si miramos el tema de la importancia que tiene la conciliación en este aspecto, vemos la importancia que tiene la acogida temprana, es decir, que los niños y niñas, los chicos y chicas puedan ser acogidos en los centros en conciliación con los horarios laborales, que inciden mucho en el tema de la atención compensadora. Como ustedes ven, ahí destacan 3 islas, especialmente nos llama la atención el dato de La Palma, que tiene un alto índice de atención temprana, y después seguido de las Islas Mayores, Gran Canaria y Tenerife. Lo que pasa es que todavía hay un 71% de atención temprana, pero todavía habría que seguir avanzando para que estos niños y niñas puedan ser acogidos en los centros escolares antes de comenzar la jornada escolar. Otro elemento compensador es el de las actividades extraescolares, que son muy importantes porque pueden incidir en el rendimiento académico, sobre todo de aquel alumnado que puede tener problemas escolares
o de nuestra parte de la sociedad más vulnerable, que son los refuerzos educativos, deportiva, formativa y después completadas con artísticas, tecnológicas, lúdicas. Aquí hay un papel importante de coordinación con las entidades locales, tanto de ayuntamientos como de otro tipo de entidades. Pero lo que nos preocupa es que todavía hay un 67% de que no hay oferta en Canarias de este tema, con lo cual la colaboración y la coordinación es muy importante. Y por último, en este apartado, ver la parte que decíamos de 0 a 6 años. Como ustedes ven, en el apartado que hasta ahora se ha venido desarrollando de 3 a 6 años, estamos casi a los mismos niveles del Estado español y, aparte de eso, casi rozando el 100% de oferta de 3 a 6. El tema lo tenemos en la parte de 0,3. Que como ven es menos que el resto del Estado, y también hay una diferencia provincial entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. También les hemos puesto ahí cuando es por tramos, ¿no? 0,2, 3,5 y 4,5. Sin duda ninguna, esto es muy importante, no solamente para lo que planteamos de la conciliación, sino también para el tema de la fijación de población en zonas más envejecidas. Por tanto, nosotros lo que planteamos es la importancia de incidir en este tema de 0 a 3 años, en las zonas rurales, en las zonas vulnerables, y todo esto nos lleva a la necesidad de políticas estructurales coordinadas entre distintos sectores. Nosotros siempre insistimos en la transversalidad que significa la educación, en que distintas áreas, no solamente de la Administración, del Gobierno, puedan ser implicadas en educación, sino también entidades de carácter local. Otra cuestión que vemos es la necesidad de la apertura de los centros con actividades extraescolares, actividades complementarias que puedan ayudar a mejorar esa inclusión, porque lo que nos preocupa es la equidad educativa, que nadie quede fuera del sistema independientemente de dónde viva en nuestra estructura territorial que tenemos de islas, de zonas, etcétera. Este es el planteamiento que hacemos en este capítulo. Le paso la palabra a mi compañera Carmen Nieves Pérez Sánchez, que les abordará la parte socioeconómica y socioeducativa de este capítulo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por la invitación y por tener esta oportunidad, que para nosotros es bastante importante. Bien, como decía Natalia, yo me voy a encargar de señalarles unas pinceladas, ¿vale? Ustedes tienen el informe y pueden detenerse en cuestiones también importantes que no voy a resaltar. Voy a señalar algunas cuestiones que también me imagino que son conocedores de ellas, pero que es interesante que las refresquemos, ¿no? Por un lado, uno de los elementos sustanciales también de la población canaria, aparte de los elementos que acaba de señalar Natalia, tiene que ver con nuestra tasa de pobreza o de vulnerabilidad social o de exclusión social. Es un elemento que suele salir en distintas, me imagino que en distintas comisiones también vuestras, pero también un elemento muy preocupante y que nos hace pensar que estamos en una sociedad que todavía se mantiene en los grupos más, digamos, con riesgos de pobreza más importantes del Estado español, ¿no? No estamos de las situaciones más graves, pero ciertamente estamos en una posición de importante vulnerabilidad, es decir, estamos a 6 puntos por encima de la media nacional. Es un indicador que, como saben, recoge distintas dimensiones, es un concepto complejo, ¿no?, de medida, en donde se está incorporando ahí elementos relacionados con la baja intensidad en el empleo, en la parte familiar, con carencias severas y con ingresos bajos. Llama la atención, y en el informe también lo planteamos, que a pesar de esta situación que, como vemos, estamos en una posición no buena en el Estado, en España, llama la atención, por otro lado, que Canarias haya aumentado su nivel de productividad, es decir, que los últimos datos sobre el Producto Interior Bruto ha sido más elevado, es decir, incluso ha subido, digamos, estamos por encima, en estas últimas cifras, de la media
media nacional. Sin embargo, eso no ha repercutido en una distribución más equitativa de la riqueza. Si se fijan en los niveles de desigualdad social y económica en esta sociedad nuestra, implica que estamos hablando de un nivel de desigualdad que está aumentando. Es decir, el 60% de riqueza se lo lleva el 10% de la población más rica de la población canaria. Y solo un 2, un 4% representa la riqueza de un 50% de la población más pobre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que en aras de una sociedad más equitativa, como señala la presidenta del Consejo, consideramos que no es incompatible con una sociedad más productiva, es decir, porque es una sociedad que en principio le está yendo mejor económicamente, pero tenemos un nivel de desigualdad social muy elevado. Ha habido un rearme, por decirlo de una forma, de la parte del sector servicios, del sector turístico, pero eso no ha significado un mayor reparto de la riqueza. Y esto es un elemento que consideramos sustancial. En segundo lugar, poniendo nuestra mirada, obviamente, en la infancia, pues encontramos que los hogares, justamente los hogares que tienen menores a cargo, son los que están sufriendo en mayor medida esta situación de vulnerabilidad o de riesgo de la pobreza que estábamos señalando, siempre con la tasa esta de Arope, que es la que estamos trabajando, ¿no? Son justamente esos hogares los que son más vulnerables. Esto nos lleva, obviamente, también, dentro de lo que tiene que ver con los elementos de política, de intervención, de cara a la reducción de la pobreza en los hogares, pues tener muy en cuenta que la pobreza se profundiza todavía más cuando tenemos menores a cargo. Es verdad que se ha reducido, si ven las cifras con respecto a otros años, hay una tendencia a la baja, pero seguimos teniendo un 32% de riesgo de pobreza con menores a cargo. Otra pincelada que nos gustaría señalar y que va un poco en la línea, ¿no?, de complementar un poco la situación de la familia a nivel de condiciones socioeconómicas y culturales, es este gráfico. Este gráfico lo que nos viene a decir es la inversión que hace la familia, las familias canarias, en la educación de sus hijos, teniendo en cuenta que esa inversión se está midiendo a través de matrículas, libros, material escolar y actividades extraescolares. Teniendo todo eso en su conjunto, vemos cómo Canarias ahí sí que tiene cifras más elevadas, es decir, tiene cifras de una inversión importante, es decir, la familia canaria hace una inversión en la educación de sus hijos bastante importante monetariamente hablando. Fíjense que el gasto medio de estudiante, en las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio de estudiante es de 2.078 euros. Estamos muy iguales o muy parecidos a lo que es la media nacional. Obviamente, con una realidad socioeconómica, como decíamos antes, muy diferente a las comunidades más ricas, como puede ser la comunidad la comunidad madrileña o Cataluña. Esto es importante también señalarlo, no solamente de cara a las políticas que se puedan desarrollar, sino también al esfuerzo que están haciendo las familias, en el amplio sentido de la palabra, el esfuerzo que está haciendo la familia en la inversión educativa, ¿vale? Creo que es un dato bastante importante. Seguimos con otro elemento que va acompañado a esta realidad socioeconómica y cultural de que comentábamos, y tiene que ver, para lo que el Consejo Escolar ha considerado una medida de compensación y de asistencia fundamental, que se vio claramente reflejado en el cierre escolar por el COVID, pero no solamente ahí, que tiene que ver con los comedores escolares. Y resaltábamos y queríamos traer esta información en el sentido de que, sobre todo, poniendo la mirada en los centros públicos, vemos cómo tenemos un servicio de comedor importante. Tenemos a 70.000 estudiantes que van a los comedores escolares, pero se fijan perfectamente cómo los comedores escolares están
prácticamente ubicados siempre en la etapa de infantil y primaria. Desde el Consejo Escolar se ha considerado, todos los consejeros han considerado que, digamos, se debería desarrollar una política económica que financiara también los comedores escolares en al menos la secundaria obligatoria, entendiendo la etapa de etapa educativa, al menos como la secundaria obligatoria, como un elemento fundamental. Si se fijan, hay un porcentaje importante, hay como un 15% de población infantil, ¿no?, que necesita la cuota cero, es decir, que tenemos a 10.000 estudiantes que están digamos, necesitados o disfrutando, entre comillas, de lo que es la cuota cero. La cuota cero es una función asistencial importantísima porque no solamente supone el que esos niños y niñas puedan, digamos, alimentarse adecuadamente, sino en muchas ocasiones es una especie de tabla de salvación de cara a toda la familia, no solo de cara a ese, digamos, a la salud o la, digamos, atención a ese niño o niña, sino incluso como un tejido fundamental, que es otro de los elementos que sale de este informe, la importancia de los centros escolares con esa función asistencial, esa función social. Voy un poco más rápido. Esta gráfica que queremos, vamos, como van viendo, retomando distintas cuestiones, ¿no? Esta gráfica es interesante porque es ver un poco cómo ha crecido el nivel educativo en Canarias en función de la generación. Es decir, un cambio generacional importante, también como un elemento positivo de expansión educativa, y tiene que ver con el hecho de que, si se fijan, la población mayor de 50 y tantos años en adelante, pues el 50 y pico % son, digamos, tiene una formación básica, ¿no?, que la formación obligatoria, por decir una manera. Y ese porcentaje casi se invierte cuando estamos hablando de la población más joven. Esto es un elemento positivo, ¿no?, viendo cómo las generaciones más jóvenes, a pesar de los datos de abandono escolar temprano y a pesar de otros datos negativos, pero es verdad que las generaciones más jóvenes, nuestras generaciones más jóvenes, se están formando, tienen una mayor formación, lógicamente, que las generaciones anteriores. Podemos discutir aquí si es menos o más, pero lo cierto es que ese elemento es interesante. Esta gráfica también habría que contrastarlo con las situaciones de desempleo, pero que no nos da tiempo, así que no vamos a entrar en eso. Y seguimos y cerramos ya mi intervención con un elemento que consideramos positivo y que tiene que ver también un poco con las medidas de compensación o las propuestas que nosotros nos estamos planteando. Esa medida, esta gráfica, que lo que representa es un cambio de tendencia en relación a la ratio, es decir, a la cantidad de niños que tiene, digamos, cantidad de alumnos por profesor, ¿no? Claramente vemos una tendencia a la baja. Vemos también cómo hay una brecha entre la escuela pública y la escuela privada. La escuela pública se está ajustando más a la ratio, digamos, a una menor ratio frente a la escuela privada. Y esto tiene dos elementos. Uno tiene que ver efectivamente con lo que ya la presidenta del Consejo, Natalia, anunció, es decir, hay una bajada clarísima de población infantil, y está afectando tanto a las escuelas públicas como a las escuelas privadas, pero también hay otro elemento que tiene que ver con las políticas últimas que se han ido desarrollando en torno a la bajada de la ratio. Este dato así nos podría hacer pensar en elementos positivos, y lo es. Otra cosa distinta es que habría que combinarlo con los fenómenos que comentábamos, que ahora ya le doy la palabra a mi compañero David, que tiene que ver un poco con la bifurcación o las posiciones diferenciadas entre zonas muy tensionadas demográficamente frente a otras zonas que están en una situación de mayor necesidad de población infantil, de mayor arraigo, ¿no?, con el territorio, que son las zonas, también aquí, no me gusta nada ese concepto, de Canarias vaciadas, que tampoco es esa la idea, pero por ahí va la cosa. Le dejo la palabra a David. Como han visto, una de las líneas del informe es el descenso de la natalidad. ¿Cómo afecta este descenso de la natalidad a los centros? ¿Cómo afecta al tamaño de los centros, a la matrícula? Pues lo que pueden ver en la presentación, ven todas las líneas, es el número de centros según tamaño. Solo está creciendo la línea roja representa que los centros entre 50 y 180 alumnos son los que crecen. En el resto de tipología decrecen. Es muy raro que haya centros muy grandes, hay muy poquitos en Canarias, en primaria.
pero nos vamos a centrar en los más pequeños. ¿Por qué? Porque un centro de secundaria, saben que normalmente hay como un centro de secundaria por cada 4 centros de primaria, entonces recoge mucho más alumnado y es mucho más resistente frente a los cambios. Pero los centros pequeños, los que pertenecen a los colectivos de escuelas rurales, que los llamamos unitarias, centros incompletos, centros que tienen 1, 2 o 3 grupos, esos son los que corren el riesgo de desaparecer. Y esos centros deberían formar parte de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, porque son fundamentales para proporcionar servicios a los ciudadanos a menos de 15 minutos de su domicilio, que es una parte de la estrategia que sabemos de sobra que la tienen estudiada. Y como decía la presidenta al principio, esto es desigual, los cambios demográficos son desiguales. Hay espacios intensamente poblados, ya se comentaba, sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, frente a otros espacios en despoblación o estancamiento que hablábamos. Vamos a tocar muy por encima la parte de espacios intensamente ocupados, porque ustedes lo han tratado en múltiples preguntas. Hay múltiples preguntas de parlamentarios por las infraestructuras de zonas concretas. ¿Qué pasa con un colegio en Costa Teguise? ¿Hace falta acabar con los barracones, las aulas modulares? Sé que hemos revisado y esto aparece constantemente. Vamos a ir a la parte de los centros más pequeños. El 20% de los centros de primaria o infantil tienen menos de 50 alumnos, tienen 3 grupos. Tienen 3 grupos o menos. De media, esos centros tienen 20 estudiantes por grupos. O sea que el 20% de los centros de primaria solo atienden al 2% de la población. Pero son importantísimos para el tejido social de sus zonas. Lo que pasa es que no pueden funcionar solos. No solo por mantener un centro educativo abierto se lucha contra el despoblamiento de una zona, ¿vale? Entonces, es una parte necesaria, pero no suficiente. Vemos aquí que además las barras altas son el total de Canarias, pero se ve que hay 3 grupos de barras, es la evolución por años, pero hay 3 grupos de barras que representan las islas que tienen más centros pertenecientes a colectivos de escuelas rurales. Estas son Tenerife y Gran Canaria, que como en cualquier estadística educativa en Canarias son las más grandes, pero destaca mucho La Palma, que es la isla que está casi a la misma altura. Entonces, por ejemplo, para La Palma es fundamental el mantenimiento de estas escuelas rurales. Y entonces, como parte de este estudio, hicimos un análisis de la evolución de 150 escuelas que pertenecían a los colectivos de escuelas rurales en este periodo de 8 años, de 2017 a 2024. ¿Qué pasa con ellas? Pues lo normal es que se mantengan estables. El 60% estaban en el colectivo de escuelas rurales y se mantienen estables. Pero hemos visto que el tamaño de los centros iba decreciendo. Otro 20% eran escuelas más grandes, de 4 grupos o más, y se han convertido en escuelas rurales. Incluso 4 de ellas han desaparecido. O sea, tenían más de 4 grupos en 2017 y ahora ya no existen. Solo 4 escuelas pierden grupos y vuelven a crecer. O sea, encontramos que es muy difícil revertir el cierre de grupos. Y sí que es cierto que hay un grupo grande, como en torno al 20%, que eran escuelas mayores y que han estado en este grupo y están estables ahora mismo. ¿Qué propuestas se plantean desde el Consejo? Somos conscientes de que está en marcha el decreto del reglamento orgánico de los colectivos de escuelas rurales. Se considera fundamental que salga en esta legislatura. Está en el calendario legislativo previsto para septiembre de este curso. O sea que eso está ya en manos de la Consejería y sabemos que hay un procedimiento participativo. ¿Qué más? Eso. Ha salido constantemente en lo que llevamos ahora mismo los servicios complementarios. Y los servicios complementarios y compensadores son fundamentales para este tipo de escuelas y son la principal dificultad. Una escuela, aunque tengas una escuela muy cerca de tu casa, si no te ofrece acogida temprana, si no te ofrece recogida tardía, si no te ofrece actividades por las tardes y no tienes comedor para dejar a tu hijo, a lo mejor prefieres hacer un desplazamiento de media hora para contar con todos esos servicios. Entonces, es la principal demanda que nos hacen llegar profesionales en estos centros y familias. Y después,
los servicios complementarios han visto que salían al hablar de estímulo de natalidad, al hablar de lucha contra la pobreza. Son fundamentales para todo. Necesitan un desarrollo normativo que los armonice en Canarias. Hay muchas desigualdades. Cuando veíamos la acogida temprana en La Palma, que había más, es porque los ayuntamientos han tomado carta en el funcionamiento. Y, por ejemplo, una política que ha funcionado es ofrecer los mancomunados para todo el municipio. Entonces, el coste no es el de esa pequeña escuela rural que con 6 alumnos siempre va a salir carísimo. Tú no puedes cobrar a la familia 100 euros al mes por dejar el niño, sino que está dividido entre todo el ayuntamiento. Y entonces con las escuelas grandes se compensa. Y con esto le paso la palabra a la presidenta para que concluya. Gracias, compañero. Lo que queríamos concluir en esta primera ronda es en todo lo que es los recursos, que es el capítulo con el que cerramos el informe. Como ya en la presentación que hemos estado haciendo los tres, ustedes ya van viendo las necesidades que va planteando el sistema, en el sentido de que hemos avanzado mucho. Yo siempre digo, quizás porque llevo muchos años en el tema educativo, de que no podemos olvidarnos de dónde ha partido Canarias. Porque cuando se hicieron las transferencias en los años 80 en Canarias, todavía teníamos un sector de la población con analfabetismo. Y el avance que se ha hecho en estos más de 40 años de autonomía es muy importante y hay que destacarlo. Y sobre todo el impulso que con las partidas, por un lado, partidas europeas y esfuerzo que se ha hecho por otra, con programas específicos, etcétera, pues hemos avanzado. Por ejemplo, pues nosotros detectábamos en el informe que hicimos en el 23 de cómo alumnado de necesidades educativas desaparecía de las estadísticas al llegar a la edad límite de los 21 años. Esto lo ha asumido el Departamento de Educación con el más 21. Pero sigue ahí viendo una serie de temas ligadas a la compensación por la parte de la formación profesional adaptada, todo este tipo de actuaciones específicas. Con todo ese avance, lo que podemos observar es el tema de la inversión. Y como ustedes ven, en cuanto a la inversión global, esta ha sido un poco, ha habido como un mantenimiento, pero con subidas y bajadas. En estos momentos estamos, con los datos que nosotros manejamos a 2026, en el 0,07. Si bien nosotros insistimos, el 4,07, perdón, si bien nosotros insistimos en la transversalidad de la formación y que se puede sumar inversión desde distintos capítulos y desde distintas entidades y distintas áreas de gobierno, es cierto que el específico de educación debería acercarse al planteamiento de la Ley Canaria de Educación del 5%, sobre todo porque, como decía al principio, la demanda social hacia la educación canaria es importante. Por lo que planteaba mis compañeros, las familias canarias apuestan por la educación, creen que sus hijos deben de estar formados y los retos que tenemos en Canarias por delante nos llevan a tener una población cada vez más formada. Y después decir una cosa, cuando se habla de datos estadísticos, la población puede pensar que estamos hablando en abstracto. No, estamos hablando en concreto. Cuando hablamos de subir la inversión, estamos hablando de inversión en personal, en recursos, en tecnología, en espacio, en infraestructuras que estábamos diciendo. Es decir, en una mejora de aquellos aspectos que vemos que cada vez son más necesarios para lograr una mayor calidad en el sistema. Y después una cosa que es muy importante es la parte comunitaria, que la población sepa que apostar por la educación es apostar por el desarrollo de las islas, en el sentido de que lo que decíamos que por cada euro que se invierte en educación, las instituciones internacionales como la OCDE nos habla de que regresa al sistema social y económico entre 4 y 5 euros. Eso es un tema a tener en cuenta para apostar por la formación. Con esto queríamos hacer este planteamiento y ya ustedes nos dicen con sus preguntas en qué quieren que profundicemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres comparecientes. Ha sido clarificador, además de que solemos decir mucho el término de
pedagogo, pero hoy ha sido bastante pedagoga la explicación de ambos tres, además de lo bien organizados que han estado cada uno en su tiempo de intervención, lo cual le agradecemos enormemente. Y empieza la intervención de los grupos por un tiempo máximo de 3 minutos. El señor Acosta Armas por el Grupo Mixto. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidos a los comparecientes. Gracias por su comparecencia hoy en esta comisión, por presentarnos también este informe que es tan necesario y sobre todo tan útil. Y me van a permitir que tome prestadas las palabras de la presidenta del Consejo Escolar Estatal en la presentación del informe, que en su texto de presentación decía que hay algunos documentos que informan y otros que nos obligan a pensar. Y yo añadiría que hay informes que también nos obligan a actuar, y este sin duda es uno de ellos, porque creo que cada una de las medidas, lo cual les agradezco que incorporan ustedes en el apartado de propuestas, pues al menos para nosotros, desde la esfera de la responsabilidad pública, deberían de ser un mandato. Desde la financiación del sistema, en la línea además de lo que marca la ley, a la propia reorganización de los mapas, reducción de ratios o también establecer unas enseñanzas que estén apegadas al territorio, que deben de marcar también la hoja de ruta de la comunidad educativa. Por ejemplo, la consideración también que han tenido para las zonas rurales, lo que hablaban también de converger los gastos en función de los municipios y que se tenga en cuenta no una pequeña escuela infantil unitaria, sino que se entienda el conjunto, mancomunando así los servicios y yendo a una economía de escala que garantice de que estos centros no se pierdan. Y en todo caso, también me gustaría centrarme por motivos obvios en la parte del informe pues que toca la isla a la que represento en esta Cámara y que tiene que ver con los factores sociodemográficos y desigualdades territoriales, que por cierto ustedes explican muy bien de cómo ha influido la inmigración precisamente en contrarrestar esa tasa de natalidad negativa, porque efectivamente en el Hierro o también en La Palma o en La Gomera presentan dinámicas de un menor crecimiento, un envejecimiento más acusado y también unas limitaciones en el relevo generacional, configurando espacios de despoblación o estancamiento. Y tal y como señala esta polarización interna, tiene implicaciones directas para la red, para los centros, para la planificación de infraestructuras, para la propia dotación del personal docente y también para la garantía de igualdad de oportunidades en todo el archipiélago. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es la de cubrir las plazas en estas islas por la dificultad de que los docentes pues acudan, que también deberíamos de buscar más estímulos dentro del marco estatutario para concienciar a estas personas a que puedan ir. Y en esa dirección me parecen muy atinadas las propuestas también destinadas a las zonas despobladas o estancadas poblacionalmente, en especial la primera de ellas, que tiene un carácter troncal, la de garantizar el mantenimiento de la oferta educativa en entornos rurales e islas con menor población, aunque en otros para nosotros ya es algo tarde, porque se habla también acertadamente de integrar la planificación de infraestructuras educativas en una estrategia a medio y largo plazo, teniendo en cuenta los tiempos prolongados que tiene la Administración, y vemos cómo colegios de Valverde llevan desgraciadamente 2 décadas esperando para que sean reformados. Esperemos que en esta legislatura se avance y se consiga, porque es ya de necesidad. También me parece muy acertado el llamamiento a planificar el mapa escolar con otras políticas como la Estrategia Canaria de Reto Demográfico, la cohesión territorial, que esto es muy importante, y del mismo modo, porque lo hemos planteado mucho en este Parlamento, me parece muy acertada la propuesta de desarrollar estrategias de atracción y retención de talento joven, especialmente vinculado a la formación profesional y a sectores estratégicos para el desarrollo sostenible, una acción que viene también como anillo al dedo de lo que se está haciendo en la isla del Hierro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acosta Armas. Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Nieto Fernández. Gracias, presidenta. Señora presidenta del Consejo, si me lo permite usted, querría llamarla no solo por el cargo, doña Natalia, don David, doña Carmen Nieves, bienvenidos, y si pudiera ser, transmitir las felicitaciones, porque desde el Grupo Parlamentario de Vox creemos que no hemos encontrado una descripción que haya entrado en este Parlamento tan exacta, tan adecuada, tan escalofriante a veces de la realidad social donde se mueve Canarias, que es la base de donde se va a suceder la educación. Si no conocemos lo que está pasando, mal se va a hacer el análisis. Las vacaciones, las comidas, cada día la temperatura en sus casas, afrontar gastos imprevistos, sustituir muebles. Esta es la realidad social. Si no somos conscientes de esto, y somos conscientes gracias al trabajo que nos traen ustedes, con lo cual tenerles aquí para nosotros, por lo menos para mí, es un honor. Dicho esto, sí me gustaría ver que en un informe tan grande hay un peligro, que es
perdernos entre muchas cosas y no poner la prelación, qué puede ser primero, qué puede ser después. Sí me gustaría, por lo tanto, apuntar 3 ideas, a ver si ustedes comparten, que estaría entre los primeros escalones. Y también decir que me parece muy acertado, Natalia, este apunte que ha hecho al final. El elenco de tantas cosas pendientes por hacer nos puede abrumar y pensar que todo está muy mal. No. Canarias ha avanzado de una sociedad principalmente analfabeta funcional a una sociedad con déficit, con carencias, pero muchas cosas. Me ha dado mucha alegría ver que en Canarias estamos en la media de gasto por alumno, 2.700 euros año alumno. ¿Es mejorable? Por supuesto, es una buena noticia. También vamos a hacer un llamamiento a cosas que están saliendo bien y que el déficit de mejoras no nos impida ver los progresos que se ha hecho. Dicho esto, me parece muy importante hacer hincapié en lo que nos parece que puede estar en la base. 18.000 fallecimientos el año pasado en Canarias, 11.000 nacimientos. Eso, cuello de botella, me parece que nos va a condicionar la sociedad y que tiene que condicionar la educación, hacia dónde vamos y dejamos de ir y dónde queremos hacer hincapié del esfuerzo. Lógicamente, si la familia, el núcleo fundamental para la sociedad, no permitimos, no facilitamos, no hacemos que la conciliación opere, se nos va a empezar a destruir después un montón de otras cosas que son importantes, hasta ahí podemos llegar, claro que son importantes, pero igual están condicionadas a un primer paso. La conciliación debería ser un problema a afrontar por la Consejería casi en primer lugar. Y ver que este 0,84 de índice de natalidad que tenemos en Canarias es un índice destructor de la sociedad. Hay otros muchos temas en los que si nos tendríamos que sentar. Hablan acertadamente que hay una mejora, pero queda mucho margen de mejora en FP, baluarte de lo que puede ser el futuro en Canarias. Y déficit de inversión, sí, déficit de inversión, ¿en qué se puede manifestar? Antes de ayer, estuve hablando con Alex, profesor NAE, tiene un ratio de 1,80, cuando se está exigiendo 1,20. Eso no puede pasar. Y, sin embargo, ayer en este Parlamento se votó en contra de una propuesta de ley en esta dirección de Nueva Canarias, lamentando mucho no salió adelante. Qué pena que en un presupuesto de 12.500 millones las preferencias y apelaciones del Gobierno de Canarias vaya en otras direcciones. No quiero sacar los 200 millones que se están empleando en otras cosas distintas. Y, por último, 0 a 3 años no la estamos jugando. En el informe hablan de que en Canarias hay una prelación, hay una prevalencia de la educación privada. ¿No creen que sería muy importante 0 a 3 años no haya colisión, competencia, sino coordinación para llegar a esos 11.000 nacimientos al año? No competencia. Vamos a rellenar los agujeros, pero que no haya competencia, tiene que haber coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto Fernández. Y como ven el resto de los portavoces, si les queda su intervención, se les queda corta con los 3 minutos, como ven, les hemos dejado que finalicen la misma si necesitan algún minuto extra para ello. Así que, bueno, dicho esto, le pasamos la palabra y su intervención a la señora Hernández Jorge, portavoz de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a los miembros, a los representantes del Consejo Escolar de Canarias, a su máxima representante, a doña Natalia Álvarez y al resto del equipo. Agradecerles este informe, es la segunda vez que tengo la oportunidad de escucharlo, por el rigor, porque además refleja lo que piensa la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar de Canarias. Eso para nosotros es un elemento esencial de participación de la sociedad en un tema que seguro que todos creemos y todas que interpele a la sociedad en su conjunto. Además, entiendo que un gobierno que escucha y que de verdad pone a la educación en el centro de sus prioridades debe ver en este informe pues, un elemento fundamental para la reflexión, para el análisis y luego para la toma de decisiones. Ustedes han dividido la intervención en 3 ámbitos. Yo no voy a tener tiempo de hacer preguntas o reflexiones y preguntas a los 3. Me voy a centrar en lo que entendemos desde nuestro grupo que es lo fundamental. Lo fundamental para nosotros tiene que ver con el contexto. Analizar la educación en Canarias y las medidas que hay que implementar, olvidándonos de que tenemos esas altísimas tasas de pobreza y exclusión social, cuando la evidencia científica y la experiencia en el aula nos dice que el alumnado que se queda atrás es el de entornos más vulnerables, es no abordar la realidad.
Y en eso hay un mandato claro a los gobiernos, a este y a todos, que es atender los contextos y buscar fórmulas para resolver el problema de la inequidad social. Que no se distribuya la riqueza en Canarias es un problema serio. Si vemos la evolución de nuestros indicadores de pobreza y exclusión social y el del PIB a lo largo de la historia de toda esta tierra, no es nuevo. Siempre, independientemente del ciclo económico, nosotros tenemos más tasa de pobreza y exclusión social que el resto del Estado. Luego algo no hacemos bien y tiene mucho que ver con la precariedad laboral y tiene mucho que ver con la falta de acceso a la vivienda y la falta de oportunidades. Por tanto, mientras no arreglemos eso, lo que no podemos luego es pedirle a la escuela que solucione todos los problemas. Porque, y es la primera pregunta que lanzo, nos tiene muy preocupados que cada vez se está recargando a la escuela más con retos que son de la sociedad. Para empezar, con el tema de la salud mental, de los niños y niñas y de los propios docentes. Y eso no puede ser una responsabilidad de la escuela y es la primera pregunta que les hago. Y la segunda tiene que ver con la inversión. Ustedes recuerdan algo que es un mandato legal, que es que Canarias tiene que invertir al menos el 5% porque lo dice la ley canaria. Además, ustedes hacen algo que me parece muy interesante, que es decir que esto no es una idea feliz de nadie, ni una perreta, como lo definía ayer el presidente Clavijo. A nosotros nos tiene muy preocupados que el Gobierno ha entendido que lo del 5% es como una recomendación y que realmente lo importante no es el porcentaje de la riqueza que tú inviertes en educación, sino el valor absoluto. De manera que si hay mucho dinero y podemos invertir un 3 porque es más, y si hay poco dinero podemos invertir un 5 porque... No. El espíritu del 5%, del 6%, de invertir un porcentaje de la riqueza de una comunidad, que es un mandato de todos los países avanzados, que no es un invento de algunos, ni siquiera de la Ley Canaria de Educación, tiene que ver con que está demostrado que aquellos países que invierten más en proporción a su riqueza, que es el esfuerzo que se le puede pedir a una sociedad. Tú a una sociedad pobre no le puedes pedir que comprometa más esfuerzo, pero sí que cada vez que estamos mejor, invirtamos más en función, es decir, de manera porcentual a nuestra riqueza. Por tanto, si ahora que Canarias le va muy bien, que nuestro PIB crece como nunca, no queremos invertir lo que necesita la Escuela Canaria, por ejemplo, para atender al alumnado NEAE, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esto a nosotros nos tiene muy preocupados y me gusta además, creo que es importante que la comunidad educativa acabe todo lo que tiene que ver con la reflexión en materia de inversión con una cuestión que creo que todos podemos compartir, que dice: el incumplimiento de la obligación de alcanzar el mínimo del 5% de nuestra riqueza, de nuestro PIB, y el desfase de los últimos años, porque ha ido bajando, también lo niega el Gobierno, pero ustedes ponen en una gráfica claramente blanco sobre negro que hemos pasado de 4,6 y pico, 4,7 a 4,0, y vamos a ver qué pasa el año que viene, esperemos que no baje aún más. El desfase y la falta constituye una falta de respeto al consenso alcanzado por toda la ciudadanía en el Pacto Social y Económico por la Educación en Canarias y reflejado en la Ley Canaria de Educación. Nosotros apoyamos totalmente esta idea y la pregunta que les hago y acabo es: ¿ustedes creen que Canarias puede tener un sistema educativo de calidad y una inclusión verdadera atendiendo una diversidad cada vez más compleja? Porque es cierto que Canarias ha superado desafíos del pasado, pero tiene desafíos nuevos. Y eso nos obliga a comprometer más recursos. ¿Podemos tener una escuela canaria de calidad comparándonos con los cercanos? Yo no digo ya con el norte de Europa, comparándonos con Extremadura. Miren, si no me voy, ni siquiera me voy al País Vasco. Y una escuela verdaderamente inclusiva si no ponemos los recursos necesarios. Muchas gracias y de nuevo felicitarles por este importante informe. Gracias. Gracias, señora Hernández Jorge. Y a continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Martín Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos a las personas que comparecen hoy por parte del Consejo Escolar de Canarias. Ya tuve la oportunidad de decírselos personalmente. Hoy debatimos el informe de la realidad educativa de Canarias del año 2026 y cuando ayer me estaba preparando la intervención, pues me acordaba de los otros informes que habían hecho y yo, que es mi primera legislatura, es verdad que el Consejo Escolar de Canarias tiene muchos años, pero nunca había tenido la oportunidad de leer en profundidad los diferentes informes que han hecho y además de creer en el papel del Consejo Escolar en los diferentes municipios, agradezco profundamente el trabajo que han hecho porque realmente son rigurosos, nos ayudan a impulsar políticas sensatas
desde los análisis del contexto que hay, al margen de las diferentes consideraciones políticas que cada uno puede tener, porque creo que analizan el papel de todas las instituciones, y si vemos el panorama que tenemos en Canarias, en los diferentes cabildos, en los diferentes ayuntamientos y en el gobierno, gobernamos de todos los colores políticos, pero ustedes son capaces de reflejar esa realidad social de nuestra tierra. Un informe en el que participa toda la comunidad educativa, un informe que se aprueba en un pleno donde están todos los sectores, que a veces hemos tenido también la oportunidad aquí de ver cómo es difícil que se llegue a un consenso, y ustedes lo consiguen, planteando los desafíos que tenemos por delante. Y ustedes en el informe dejan algo que para nosotros es fundamental, y es que la educación no puede analizarse de manera aislada y que está directamente relacionada con la realidad social, económica y demográfica de Canarias. Porque sí, Canarias afronta desafíos complejos como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, los desequilibrios territoriales, el crecimiento de determinadas zonas urbanas y turísticas y las desigualdades socioeconómicas que todavía persisten. Y creo que además pues tenemos que saber la realidad y aceptarla para poder trabajar y luchar para que sea diferente. Y eso condiciona directamente a la planificación educativa y obliga a las administraciones públicas a anticiparse y a actuar con responsabilidad. Para mí, para nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, yo creo que un hito importante de esta legislatura, que ustedes también destacan, es el crecimiento de la formación profesional. Y me ha parecido importante cómo destacan el nivel educativo de las nuevas generaciones, porque creo que eso deja claro que de aquí para atrás también se han hecho cosas muy bien hechas y que eso, bueno, se ve reflejado en la inversión que las familias hacen por la educación. Yo creo que eso es algo que a futuro, nosotros no tenemos varitas mágicas y esto no se soluciona con el chascar de unos dedos, pero creo que eso refleja un trabajo importante que se ha hecho aquí para atrás, que también se da su evolución en los niños que están ahora en el cole, que realmente trabajarán muchos dentro de 10, 12 o 15 años y que serán otras personas las que tengan la oportunidad de analizarla. Yo sí tengo que enorgullecerme de cómo el Gobierno de Canarias ha apostado por la educación, teniendo siempre aumentando su presupuesto. Lo digo en muchas de mis intervenciones, nunca es suficiente. El presupuesto de educación es una inversión. Creo que además cada año es un reto, cada curso escolar es un reto, porque no sabemos lo que tenemos por delante. Y yo es que no lo quería decir, pero es que me obligan las circunstancias a decir que evidentemente los porcentajes varían en función del aumento o la disminución del PIB. No es lo mismo el PIB que teníamos cuando el COVID que el que podemos tener ahora. Y creo que lo que es un dato objetivo es que en educación se invierte más, se hacen las cosas de otra manera y que los resultados los iremos viendo, como dije anteriormente, a lo largo de los años. Coincidimos con ustedes plenamente en que apostar por la educación es apostar por el futuro de esta tierra. Y bueno, tenemos muchos retos en Canarias, necesitamos consensos muy amplios y creo que algo que ustedes están diciendo, que es la corresponsabilidad y la necesidad de implicar al conjunto de la sociedad en la mejora educativa, es fundamental. Y sí que me gustaría hacerles una pregunta relacionada con lo que dije al principio, ¿no? ¿Cuál es el papel de las instituciones? Es el poder trabajar de manera conjunta, el que los cabildos y los ayuntamientos pues también se impliquen a afrontar los retos, como lo que ustedes planteaban de los ejemplos de los servicios mancomunados. Yo soy una fiel defensora de las escuelas rurales. Creo que además es verdad que el reto demográfico se afronta trabajando desde cada uno de sus lugares, pero claro, hay que equilibrarlo todo. Entonces, creo que es cierto que el presupuesto en educación no debe ser solo el de la Consejería de Educación, aunque se puede valorar el 5%, no pasa nada, pero que el presupuesto es mayor y creo que ahí cómo se puede trabajar para que todas las instituciones de manera conjunta realicen políticas que fijen a la población y que vayan en beneficio de la familia. Coincidimos en los retos pendientes, la necesidad de crecimiento de la educación de 0 a 3 años, evitar los sesgos de género, continuar mejorando la atención a la diversidad, creo que eso es muy importante, y los desafíos derivados de la despoblación. Y me quedo con una frase de la presidenta, que la apunté por ahí, y es que hay que trabajar para que nadie se quede fuera del sistema. Yo creo que eso es importante. Comparto los avances que se han hecho y bueno, yo creo que es muy importante que desde la educación tengamos claro que es una de las piezas fundamentales para paliar la tasa de pobreza en el futuro, porque todo el mundo necesita trabajar y ser autónomo y desarrollarse como persona. No creo que nadie pretenda en su vida tener como objetivo. Si no termino, muchas gracias. Se me fue, señora presidenta, depender de una institución. Quiero agradecer nuevamente el trabajo que han hecho. Nosotros cogeremos muchas de sus medidas para impulsar políticas del Grupo Parlamentario Popular y decirles que es un lujo escucharles y tenerles aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Martín Jiménez. Y a continuación tiene la palabra el señor Martín Fumero, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Álvarez, señora Pérez.
y señor Coidura, bienvenidos a su casa de nuevo. Quería, en nombre del Grupo Nacionalista, agradecerles el trabajo que ha hecho el Consejo Escolar de Canarias, porque entendemos que es un trabajo serio, muy prolijo, con un diagnóstico muy acertado de la situación y, sobre todo, por las propuestas de mejora. Porque a veces nos llegan muchos documentos que sí, tenemos una foto, un análisis de la situación, pero se queda en el análisis y no vamos más allá. Y aquí cada uno de los análisis que contempla este en su informe tiene las propuestas de mejora anexas, y eso nos sirve a los que tenemos que legislar y tomar medidas en este Parlamento para tener una guía a seguir. Creemos acertado también la importancia que se le da al contexto. Sin el contexto no podemos entender estos datos. No podríamos ver unos datos, pero no interpretarlos correctamente. Y el contexto de la Canarias de hoy en día nos lleva a una sociedad con unas tasas de pobreza importantes, con una sociedad, no está en el ámbito, digamos, de tensión social, no está en el informe, pero muy polarizada, y eso se refleja en la escuela. Ese contexto, no tenemos los resultados educativos, los veremos, probablemente vaya a influir ese contexto en los resultados educativos, pero ese contexto de pobreza también no debemos desviarnos de dónde venimos ni ser catastrofistas. Es decir, yo soy del año 81, he pasado por todos los cambios legislativos y todas las etapas educativas desde la preescolar a la universidad, y el cambio que ha dado Canarias ha sido brutal. Y eso le ha correspondido a distintos gobiernos, por todo lo que ha pasado desde el año 80 hacia adelante, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito de Canarias. Y tenemos que ver de dónde partíamos para saber, como decía la presidenta del Consejo, a dónde hemos llegado. ¿Que tenemos que ser triunfalistas? No, pero tampoco podemos ser catastrofistas. Estaba viendo las comparativas de las tasas de AROPE, y ahí sí tenemos que incidir, porque la pobreza es un factor que se hereda, y si no tomamos las medidas correctoras, vamos a repetir que la sociedad vaya repitiendo los mismos esquemas de aquí en adelante. La brecha de la tasa AROPE se va cerrando, no porque en el Estado crezca, sino porque en Canarias va bajando. En el año 2016 teníamos una tasa del 47 en Canarias y del 28,7 en España. En el resto del Estado ha bajado un 2,9, en Canarias ha bajado un 15,8. Hemos pasado del 47 al 31. ¿Que tenemos que ser conformistas? No. Tenemos que conseguir cerrar esa brecha. Y eso se hace invirtiendo en educación y consiguiendo que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas sean mejores formados, como para cuando hemos visto la tasa de la formación de la población canaria, cómo partimos de una población con grandes tasas de analfabetismo en los años 60 o 70, hemos pasado a tener, con la población de 18 a 24 años, tasas importantes de titulados universitarios de formación intermedia o superior. ¿Eso cómo se hace? Pues desde la base. Ustedes ponían en el informe el foco en los problemas que hay en las áreas tensionadas, los sures, sobre todo, donde no hemos entrado a hablar de ellos, pero también hablaban del apoyo idiomático, que creo que es fundamental para corregir aspectos como el abandono escolar y como el fracaso escolar, que no es lo mismo, y como si tuviéramos las estadísticas por municipios, a lo mejor del abandono escolar, que no hemos hablado hoy aquí, vemos cómo esas zonas tensionadas, como esos centros atractores o polos de empleo, son los que provocan que mucha población, que además mucha de ella es población que ha venido a Canarias a trabajar, abandone la escuela para ayudar a sus familias y tener un ingreso extra. Y eso se produce cuando la economía sube, y lo explicó perfectamente Pepe Saturnino, que hoy no está aquí, pero que hizo una magnífica exposición en la presentación del informe en la sede del Consejo Escolar de Canarias. Para cambiar esa dinámica, medidas complementarias, ayudar a las familias, programas de ayudas de libros de texto, programas de atención temprana, de actividades extraescolares, de comedores escolares. Creo acertado la propuesta que hacían de los comedores en secundaria. En secundaria prácticamente no hay comedores, solamente en aquellos centros de educación obligatoria, en los CEOs, donde se le permite acudir a la secundaria, y creo que en Santa Cruz el Benito Pérez Armas, si no me falla la memoria, creo que es el único instituto de secundaria que tiene comedor. Creo que sería acertado, porque es verdad que cuando pasas del colegio al instituto, esa protección que se tiene en el colegio del desayuno escolar, del apoyo de la cuota cero, cuando pasan al instituto sí que solo la cuota cero se queda solo en el desayuno.
y más allá habría que tener una coordinación exquisita con los ayuntamientos para que siga el respaldo a esas familias fuera del ámbito educativo. Me gustaría saber si ustedes han pensado o tienen pensado cómo se podría aplicar eso, si es modificando las instalaciones de los institutos o aprovechando incluso los mismos colegios, los mismos comedores de los colegios escolares, optimizando los recursos para desplazar al alumnado de los institutos a que aprovechen en otro turno digamos que los comedores de los centros educativos, de los colegios. Y luego estoy totalmente de acuerdo con que las unitarias, para reforzarlas y para mantener la población al territorio, hay que darle servicios complementarios. Yo participé de una administración donde pusimos comedores escolares en Montebreña, en Maso, en el Colegio del Granel, en La Palma, y en las 4 unitarias de Valverde, que ya no está Raúl aquí, y en una de la Restinga. Y lo hicimos de varias fórmulas, una con catering, con empresas, y las otras donde no había empresas, que era Señor Martín Fumero, por favor. Era aprovechar el comedor escolar, y con los comedores escolares de los colegios de referencia se llevaba la comida a los colegios. Se me va el tiempo, simplemente quería preguntarle sobre eso y sobre la formación profesional, si creen, cómo valoran la implantación que se está haciendo de la FP Dual y en qué medida se está insularizando, extender más a lo largo de toda Canarias para dar respuesta a la demanda. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Fumero. Bueno, como han visto, aquellos portavoces que han necesitado más tiempo, les hemos dejado entre 2 minutos, 2 minutos 15 para copar esos 5 minutos que entienden y bueno, que así nos ha hecho llegar algún portavoz que necesitaban. Por lo tanto, vamos a intentar, señor Marcos Guillén, el no excedernos de los 5 minutos totales, si usted necesita alguno más, pero bueno, hasta ahora los portavoces que han necesitado más tiempo han llegado a 5 minutos 20. Gracias, presidenta. Intentaré ajustarme al tiempo. Muy buenos días al Consejo Escolar, a sus representantes. Yo tengo que decir que he disfrutado mucho leyendo el informe, muchísimo. Yo soy además que soy muy enamorado de la sociología, de los datos estadísticos. Me gusta mucho la estructura, la fundamentación, la profundidad en los distintos análisis que se hacen. Por eso yo quiero dar las gracias por esta posibilidad de que esté de nuevo aquí el Consejo Escolar, dando a entender, dando a conocer todo este informe que hace año tras año. Por cuestión de tiempo voy un poco rápido, con preguntas muy concretas, con la educación infantil, que me parece pieza clave. En el informe lo considera como una de las medidas más eficaces para mejorar resultados educativos globales. No puedo estar más de acuerdo, y por tanto esa brecha que tenemos en ese periodo 0-3 años es el que tenemos que de una manera u otra mitigar. Me parece muy importante luego la aportación con respecto a las zonas rurales y las zonas vulnerables, por lo que comentábamos y comentaba también acertadamente Carmen con respecto a las situaciones de bolsas de pobreza, vulnerabilidad social, en fin, lo que conocemos. Me parece que ese es un enfoque clave, ¿no? Por supuesto, esforzando las plazas que conlleva esto. Agilizar la oferta pública de manera generalizada, alcanzando la implementación completa para el curso 27. Yo me pregunto si esto es solo una aspiración o están basados en posibilidades reales. Pregunto al curso escolar, porque me parece sería fantástico que el próximo curso escolar pues estuviésemos en ese porcentaje elevadísimo de educación infantil 0-3 años. Con respecto a la parte demográfica, quería resaltar, porque el informe habla mucho de esa parte demográfica, pero lo incorpora como una oportunidad, en este caso para reorientar el sistema educativo hacia una mayor y una mejora cualitativa. Ahí analizan algunas de las claves, pero sí que me gustaría que me planteen, en este caso la pregunta sería cómo debe incorporarse esta disminución poblacional en el mapa escolar, para que esa mejora cualitativa también se produzca. Con respecto al abandono escolar, yo sí estamos sumamente preocupados. El dato que lo sitúa la cola junto con Murcia en el conjunto del Estado no es un dato halagüeño, sobre todo porque hemos roto una tendencia de disminución y un abandono escolar que se sitúa por encima del 15%. El alumnado NEAE, porque no puedo dejar de nombrarlo. Ya en el informe del año 23, que era el informe que también le invito a que lo lean, que casi se convirtió en un monográfico con respecto a la inclusión, y sobre todo para que salgamos de aquí con una idea, y yo creo que es lo que el propio informe plantea, ¿no? Es decir, la inclusión real no es un ámbito sectorial del sistema educativo, sino que debe entenderse como parte del principio estructural del propio sistema.
Esto no puede ser un compartimento estanco, y no quiero aquí hablar de las aulas en clave, dejando las aulas ordinarias, digamos que hay una cierta segregación encubierta de una manera u otra y así las familias no lo trasladan. Que además, yo creo que también acertadamente, porque estamos hablando de las propuestas que me parece fundamental, en eso estoy de acuerdo con el señor Fumero, no solo hace un análisis de la situación, sino las propuestas de mejora. En ello, atendiendo a las necesidades específicas de atención al apoyo educativo, hablan de la pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y los auxiliares educativos. No puedo dejar de nombrar esa parte como forma fundamental si queremos equilibrar y generar la equidad necesaria para convertir esa inclusión real en una situación de total efectividad. Con respecto a la formación profesional, sabemos de las dificultades, sobre todo de la modalidad dual, pero los que creemos en esta modalidad y creemos en esta formación profesional, y creo que el conjunto del Estado así lo cree, me gustaría saber si considera algunas propuestas de mejora que podamos evitar parte de lo que ha ocurrido con tutorías, cotutorías, un cierto enredo, permíteme la expresión, que ha generado ciertas dificultades. Con respecto a los recursos en materia educativa, y se me va el tiempo, a mí me gusta hablar de inversión educativa, por eso que plantea la propia OCDE, muy acertadamente, como una inversión por el retorno que ello conlleva. Y me preocupa una cosa importante, es decir, si atendemos al plan presupuestario a medio plazo, donde viene a indicar que vamos a tener un recorte de unos 310 millones de euros, que seguramente pues puede recaer sobre el gasto público, la pregunta sería si temen que la educación vaya a verse también de alguna manera mermada en esta situación, porque ya no solo es pasar al 4,07% de Producto Interior Bruto, no cumpliendo las exigencias de la ley, que es ley, insisto en esto, es ley, no es una aproximación, no es una referencia. No puede ser una referencia. Yo, si voy por la autovía y hay un disco de 120 y me para la Guardia Civil y voy a 200, no puedo decir que lo de 120 era un disco de referencia. Es obligación, es obligación. Y, por cierto, lógicamente, lo que no puede ser nunca es una perreta de ningún grupo político, porque insistamos en que esto nace de una iniciativa popular, legislativa popular, enmarcada con claridad y aprobada por todos los grupos de la Cámara, con lo cual aquí nadie puede lavarse las manos con respecto a esto. ¿Teme el Consejo Escolar que este plan presupuestario a medio plazo, con ese recorte en el gasto público, vaya a ir dirigido, en este caso, a la educación? Y algunas proyecciones que se han hecho con respecto a ese porcentaje de Producto Interior Bruto, que hablan que incluso podía situarse en el 3,8. ¿Ustedes consideran...? Señor Marcos Guillén, sí. Ya lleva usted... Y termino. Y luego hay una cosa, le invito al Consejo Escolar a que incorporen también el informe, si es posible, como una recomendación, la ejecución presupuestaria, porque 83 millones sin ejecutar en este ejercicio año 25, pues dice mucho de algunas cuestiones. Espero que puedan responder algunas de las preguntas, porque nos diríamos más satisfechos. Gracias por el trabajo al Consejo Escolar de Canarias. Gracias, señor Hernández Guillén. Y a continuación, y ya para finalizar esta comisión, tienen la palabra los representantes. ¿Van a intervenir, Natalia? Yo y David una cosita. Muy bien. Pues intervendrá doña Natalia Álvarez Martín y don David Coiduras León por un tiempo máximo de 15 minutos, pero como ustedes han podido ver, si necesitan algún minuto más lo tendrán. Pues gracias, presidenta, y gracias, portavoces de los grupos. Si quieren que le diga la verdad, a nivel personal tengo que manifestar la cultura educativa que hay en esta comisión. Es decir, yo creo que todos y todas los que estamos aquí presentes hoy, lo que tenemos claro que por encima de las posiciones lógicas y naturales de cada grupo, todos y todas apostamos por la mejor educación para nuestra población canaria. Yo creo que esto es lo que nos debe de enorgullecer en un marco como es el Parlamento de representación de la soberanía popular canaria. Empezando por el grupo mixto, sí es cierto que hay no está el portavoz, pero sí es cierto que detectamos unas realidades distintas por islas.
Por ejemplo, lo que él plantea del Hierro es cierto. La isla del Hierro tiene unas infraestructuras envejecidas que necesitan lo que podríamos llamar un plan renove, porque además se le está planteando nuevas ofertas educativas en espacios ya pequeños y envejecidos. Y eso necesita una actuación urgente y global. En este caso del Hierro, pero bueno, puede ocurrir en otra cuestión. Ya planteaba el señor Acosta una cuestión que ha insistido el señor Nieto y todos los demás grupos, y voy a empezar por ahí con el tema de la formación profesional. La formación profesional en estos momentos nosotros lo vemos como la gran oportunidad de desarrollo de nuestra juventud y de inserción laboral de nuestra juventud canaria. Sobre todo porque nuestro empresariado está pidiendo unos perfiles que significan esa potenciación de la formación profesional. En los sectores más dinámicos de nuestro mundo económico demanda estos perfiles. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, los puertos. Los puertos de nuestras islas, especialmente las islas capitalinas, están creando necesidad de perfiles a los que tenemos que dar respuesta, y son perfiles innovadores. Nosotros siempre decimos que en la formación profesional debería de haber un aspecto de innovación, otro aspecto de respuesta a los perfiles que se necesitan actualmente y un aspecto de mantenimiento de ciertas tradiciones que se pueden ir perdiendo por no tener esa renovación también demográfica, porque se van envejeciendo ciertos sectores que necesitan estos perfiles profesionales, ¿no? Y en cuanto al desarrollo de la FP Dual, es un gran esfuerzo el que está haciendo el profesorado en este tema. Pero, sin duda ninguna, si tienen tiempo de coordinación, si hay un reconocimiento al trabajo de coordinación con las empresas, que en este momento ya no es la práctica puntual de un curso, sino que es la confluencia desde primero del curso de formación profesional. Y nosotros lo que estamos haciendo es, isla por isla, creando marcos de diálogo entre el mundo educativo y el mundo empresarial. Hemos empezado por La Palma y hemos seguido Fuerteventura, y la idea es seguir con Gomera y Lanzarote, es decir, las islas no capitalinas que tienen realidades económicas muy concretas. ¿Con qué fin? Con que ese diálogo ayude a hacer propuestas de cómo actuar conjuntamente en ese marco específico territorial, ¿no? Eso por lo que respecta a esto. Sin duda ninguna, el tema de la conciliación es fundamental. Y es fundamental porque garantiza que las familias vean el sistema y contribuyan a él desde el punto de vista comunitario. Y para ello, lo que planteaba los grupos, que es el tema de la conciliación laboral también. Es decir, en este tema todos y todas tenemos que sumar. Hay una corresponsabilidad socioeducativa en donde las empresas también tienen que reflexionar en los horarios, porque estamos viendo horarios de 12 horas de trabajo en donde las familias, cuando llegan a las casas, no tienen el tiempo suficiente para poder atender a sus hijos e hijas. Y entonces hay una delegación de formación en los centros educativos que debería ser un tema más interactivo entre los centros y la familia. Y eso incide en la precariedad laboral. Y todo esto nos lleva a que esa demanda hacia el sistema educativo nos lleve a la necesidad de mayor inversión. Mayor inversión, como decía al principio, en el marco educativo en concreto, pero global también, es decir, donde se aporte desde las entidades locales, desde los cabildos, aunque no tengan competencia, están actuando, sobre todo en las islas no capitalinas, porque son referentes insulares y hacen trabajo con actividades extraescolares, actividades complementarias, becas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa corresponsabilidad. Y lleva a que el gran reto, como nos planteaban la compañera de Nueva Canaria, es la sociedad tan diversa y al mismo tiempo las demandas tan diversas que va planteando esta sociedad. En el caso de necesidades educativas, al haber unos perfiles más estudiados, más profundizados de las necesidades que tiene el alumnado, lleva a que las familias demanden más, con lo cual la respuesta tiene que ser diversa y más completa.
en ese aspecto. Se ha abordado temas, como lo que decía antes de Más 21, pero hay que seguir trabajando en este tema. Y después el mapa escolar. El mapa escolar es muy importante porque el mapa es el que nos sitúa en la realidad de la acción, como decían antes. Es decir, no solamente la reflexión de qué está pasando, sino desde esa reflexión cómo podemos actuar en el terreno, ¿no? Y el mapa tiene que ser también diverso y adaptado a la realidad que se produce en las distintas zonas. Desde las zonas tensionadas tenemos ahí un plan que sabemos que precisamente necesita inversión, que es el plan de infraestructura del sur de Tenerife, o, por ejemplo, lo que sería el mantener esa respuesta educativa en zonas envejecidas con colegios que se van a lo mejor vaciando, pero que se pueden reconvertir en oferta para 0 o 3 años, con lo cual se fija población. Es decir, hay un trasvase de un lado a otro que para la población joven es importante para que se quede en esas zonas, ¿no? Y después los programas complementarios, sí que le paso la palabra a David, que quería hacer una puntualización en el tema de secundaria que ustedes han planteado. Sí. Había una pregunta concreta sobre cómo se podría organizar. La verdad es que ya existen iniciativas que podrían ser replicables. Muchos centros, que está el centro de primaria, hay un centro de primaria cerca del instituto, ya acoge a su alumnado, pero sí debería sistematizarse para todos y se debería intentar también darles la posibilidad de ampliar el módulo. También con horas para la gestión de los equipos directivos, porque el encargado de comedor va a tener que hacerse cargo de muchos más alumnos. Esto es una medida mucho más rápida que crear un aula, que quitar un aula de los centros. Si al mismo tiempo estamos bajando las ratios, no se nos quedan muchas aulas libres en secundaria. Otras medidas que hemos visto podría ser copiar la que se está tomando, la que comentaba el señor Martín Fumero, en colectivos de escuelas rurales. Un catering que venga de centros cercanos, y ahí sí tienes que acondicionar un aula, pero por lo menos para cubrir el alumnado de cuota cero. Ese es el primero que se debe cubrir, porque crear comedores sabemos que es más lento, ¿vale? Y después, lo que nos transmiten los centros de primaria es que muchas veces están limitados por el módulo que tienen, por el número de alumnado que pueden tener en el comedor. Entonces, permiten entrar a alumnado del instituto hasta donde pueden, hasta un punto. Muchas veces, ¿qué hacen? Establecen unos criterios bastante lógicos, los que son de cuota cero, los que son antiguos alumnos de su centro, pero es que comentábamos antes que ese instituto acoge alumnado de 3 o 4 centros. El que venía de otro centro no tiene menos hambre que el que viene del centro que estaba al lado. Entonces, sería interesante sistematizar estas buenas prácticas que ya están realizando muchos equipos directivos y darles un apoyo para poder hacerlo. Y pensamos que en un momento de descenso de la natalidad y que los institutos puede haber una pequeña competencia por el alumnado, desde luego ofertar comedor es un servicio reclamado, no tanto como en primaria, pero es un servicio reclamado. Entonces habría que incentivarlo, dándoles un marco común a todos y una línea estratégica de conceder el aumento de módulos siempre que sea para acoger al alumnado de cuota cero. Y completando lo que nos ha dicho David, por ejemplo, en educación infantil hay un plan. Se elaboró un plan en la legislatura anterior y el Gobierno actual lo está desarrollando, y lo que queremos es que se siga profundizando y se siga avanzando en este tema. Y que haya una coordinación con que planteaba el portavoz de Vox, con las escuelas infantiles privadas y con las escuelas municipales, que durante muchos años han cubierto ese vacío que había público, pero siempre con vistas a que la parte más vulnerable tenga esa oferta, y sobre todo en las islas donde no había oferta pública, sino la cubrían los ayuntamientos y nada más, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, decía el señor Hernández Guillén una cosa que nos parece muy importante, y es: la inversión pública tiene que ser eficiente. Y cuando decimos eficiente es que se ejecute. A nosotros nos preocupa mucho cuando leemos en la prensa y en declaraciones que ustedes hacen del Parlamento el que no se está ejecutando la totalidad
de las partidas presupuestarias. Eso para nosotros es muy importante porque es una garantía de que las necesidades del archipiélago se cubren con eficacia. Y ahí tenemos un problema, un cuello de botella que nosotros hemos analizado en el Consejo como órgano socioeducativo y le hemos enviado en su momento una carta tanto a Función Pública como a Educación y al Gobierno en su conjunto, que es la necesidad de reposición de las jubilaciones en el aparato administrativo de nuestra comunidad, porque eso está dificultando el que se pueda ejecutar partidas y la propia gestión educativa de los programas, de los proyectos y del propio propuesta de programación que tiene la Consejería. Nosotros el día 6 tenemos en Lanzarote, porque una vez al año vamos a una isla no capitalina, un pleno donde la Consejería de Educación nos presenta la programación del curso 26-27 y en esa programación reflejaremos muchas de estas cuestiones que venimos viendo. Y hay una cuestión que no sé si planteaba antes el responsable, sí, el portavoz de Coalición Canaria, y es, en las áreas tensionadas hay un tema importante, que es el apoyo idiomático por la variedad que tenemos de alumnado en las aulas, pero también la parte convivencial, porque es que tenemos una diversidad cultural, en donde por una parte tenemos que mantener nuestra identidad canaria con una introducción de todo ese alumnado en esa identidad canaria, combinándola con el enriquecimiento que supone de esas culturas variadas que llegan de distintas partes, sobre todo de Europa y de América Latina, ¿no? Y ahí los centros hacen un trabajo muy importante y que tenemos que seguirlo apoyando porque es la creación social de nuestra diversidad, pero dentro de un conjunto que es Canarias, ¿no? Eso es lo que tenemos. Por eso decimos siempre que para lograr esa cohesión territorial, esa acción conjunta con la diversidad territorial por una parte y de población por otra y de perfiles educativos por otra, hay que las distintas visiones, sumarlas y lo que les decía antes, me alegro que en esta comisión haya una cultura general de apostar por esa educación para Canarias. Esto es una cosa que siempre lo transmitimos después al Consejo y que este diálogo con el Parlamento se los agradecemos profundamente porque ustedes saben que estamos a la disposición de ustedes. En nuestra web la hemos modernizado y ahora tienen ustedes la panorámica de todos los informes que hemos venido haciendo desde el año 91 para que ustedes vean todos los informes que se han hecho. Algunos habría que actualizarlos porque no hay duda ninguna que en los últimos 10 años esta sociedad ha pegado un cambio, como dirían los antiguos, muy grande, pero saben que el Consejo siempre sigue avanzando y trabajando en este tema. Ahora, una de las cuestiones que vamos a priorizar es el trabajo con la FP. Es uno de los temas. Vamos también al tema participativo. Hemos elaborado una guía de participación en los consejos escolares y con motivo de las elecciones de este año, los consejos escolares, vamos a trabajar este tema con alumnado, con familia y sobre todo alumnado y familia. Tenemos el proyecto de motor de ciudadanía activa con la participación del alumnado y vamos a seguir trabajando en estas líneas, aparte de los informes que nos puedan llegar de la parte del Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres y bueno, el honor es nuestro el recibirles siempre que ustedes requieran de esta comisión, porque saben que bueno, pues a todos los portavoces esta es una materia que les sensibiliza mucho, así ven ustedes lo bulliciosa y efervescente que es esta comisión y espero que siga siendo así hasta el final de esta legislatura. Muchísimas gracias a todos, señorías, y se levanta la sesión.